poder de tu amor. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición una vez más poder estar con ustedes a través de estos medios para poder compartir la palabra del Señor. Hemos iniciado ya un año nuevo en el cual ciertamente no sabemos qué nos depara el futuro, qué nos depara este año. Sin embargo, tenemos la plena confianza de que el Señor va a estar con nosotros. Y justamente este tema que he de exponer habla sobre la ayuda de parte de nuestro Dios, pero también esas situaciones que nos hacen vivir pues preocupados, intranquilos o justamente el no saber qué nos depara el futuro, que nos puede provocar estrés, intranquilidad, desconfianza, miedo, etc. Y antes de comenzar me gustaría hacer una oración para que el Señor pues abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que la palabra que se haya de vertir el día de hoy caiga en buena tierra. Señor, en esta hora nos acercamos a ti para rogar que tu Espíritu Santo sea el que dirija este tema, que tu Espíritu Santo sea el que prepare nuestros corazones, nuestras mentes, para que lo que se haya de exponer no solo sea vertido de una manera fidedigna, conforme a tu palabra, sino que también sea vertido de tal forma que sea entendible para todos. Además, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra. Haz barbecho en nuestro corazón de tal forma que seamos tierra fértil, que podamos confiar en ti, que a través de este tema, a través de los subsecuentes, a través de la lectura de tu palabra, de los cánticos, Señor, nuestra fe pueda encontrar mejor base. Es decir, que podamos depositar nuestra fe todos los días en ti, nuestra confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, comenzamos este tema con el Salmo 94, versos 12 y 13. Y de ahí me salto del verso 17 al 19. Regularmente nosotros usamos la versión Reina Valera 1960. Sin embargo, el día de hoy voy a utilizar la versión Palabra de Dios para Todos. Y el Salmo 94 dice: Afortunado el que tú corriges, Señor, aquel a quien le enseñas la manera correcta de vivir, para que permanezca tranquilo cuando lleguen los días malos, mientras que al perverso se le cava una tumba. Si el Señor no me hubiera ayudado, habría sido destruido. Aunque yo dije, resbalan mis pies. Tu fiel amor, Señor, vino a ayudarme. Yo estaba muy preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. A través de las redes sociales, miré cómo muchas personas anhelaban que terminara el año 2020. Leí muchos comentarios un tanto agresivos hacia el año y todo lo que trajo consigo. Entre las muchas cosas que ocurrieron y que fueron más quizá criticadas o que fueron más anunciadas en noticias, figura la evidente pandemia que paralizó al mundo entero. Figura una explosión en Beirut que dejó a muchos muertos, incendios forestales en varias partes del mundo, iniciaron nuevos conflictos armados en Asia, un sismo de magnitud de 7 grados en Turquía y Grecia, golpes fuertes de huracanes en Centroamérica, etc. Y podríamos decir un montón de malas noticias sobre el año anterior. Y muchos exclamaban y anhelaban y decían que ya termine este año. Sin embargo, también miré muchos comentarios realistas. El hecho que el calendario indique otro año no significa que cambie el entorno mundial. Hemos deseado a más de una persona que tenga un feliz año 2021
y deseamos que en verdad las cosas cambien. Deseamos que las cosas vayan mejorando, pero no cambian, las cosas no cambian por el simple hecho de desearlo o porque la Tierra haya concluido una vuelta al Sol. La realidad es que todo permanece tal como está. Esta idea podría parecer cruel, pero es realista. Con todo esto no trato de desanimarnos y que entre un desaliento en nuestra vida creyendo que todo va a ir de mal en peor y que nada va a mejorar y que nada va a cambiar. En el pasaje que leímos de inicio en el tema, es palabra de Dios para todo tiempo, para todos nosotros y particularmente para estos momentos. Hace no muchos días daba una predicación sobre el error que sería volver a la normalidad. El grave error que sería volver a los mismos pensamientos y actitudes de antes de la pandemia. Y narraba la idea de una periodista en la que recalcaba que no sabía a ciencia cierta, nadie sabía qué es lo que estaba pasando con esta pandemia o cuál era su origen o propósito. Unos dicen que es una estratagema de China para conquistar la economía mundial y otros más creen que es la manera en la que Dios nos llama la atención. Y con esta última parte de la pandemia me quedo. Esta pandemia quizás sea para que la humanidad centre su mirada en Dios y no en el precio del petróleo, que como hemos visto, ha bajado su valor hasta cero. Esta pandemia ha servido para que la humanidad reconsidere sus caminos, sus acciones y valore lo que realmente es importante. En esta pandemia nos enseñó que el ser famoso, el ser rico, puede no marcar la diferencia ante un contagio o incluso la muerte. Y es posible que esta pandemia y todo lo que ha sobrevenido al mundo sea hasta cierto punto una disciplina por parte del Señor. Y a una parte de la humanidad no les gusta o no nos gusta la disciplina. Incluso a nosotros o a nuestros familiares no nos gusta ser disciplinados, no nos gusta ser corregidos. La Biblia dice, afortunado el que tú corriges, Señor, aquel a quien le enseñas la manera correcta de vivir. Y cuando el Señor envía disciplina o corrección, no es un sentimiento, no es con un sentimiento malvado. Cuando Él disciplina, no es con venganza, sino con un motivo. Nos enseña la manera correcta de vivir. Cuando el Señor disciplina, nos está instruyendo por un mejor camino y con un objetivo, para que permanezcamos tranquilos cuando lleguen los días malos. ¿Cómo es posible que la disciplina ayude a nuestro temperamento en los días malos? Es común que a los niños que son consentidos, que regularmente se les brinda todo lo que quieren, el momento en el que no tienen algo o no obtienen algo, su forma de ser, sus emociones explotan y comienzan a hacer berrinche, y porque siempre lo han tenido todo y no están acostumbrados a sufrir carencias. La disciplina ayuda a que el carácter de los niños vaya mejorando, vaya tolerando la frustración, vaya tolerando todo tipo de situación, desde tener mucho hasta tener poco. De hecho, me parece que la vida del apóstol Pablo es un claro ejemplo de ello. Aunque con esto no quiero decir, hermanos, que Dios estuvo constantemente disciplinando a Pablo. No me refiero a eso, sino que más bien por todo lo que vivió, Dios fue forjando el carácter y la persona de Cristo, de Pablo, como en un crisol, así como se forja el acero. El apóstol Pablo en sus cartas describe las múltiples penurias que vivió. Por ejemplo, azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, 1 noche y 1 día ha
estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Parece que Pablo hizo un recuento bastante amplio de lo que vivió. Sin duda alguna, el apóstol Pablo vivió días malos y por supuesto también vivió días buenos. Pues a los filipenses escribió: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por medio de los días malos y la confianza en Dios, Pablo estaba capacitado para soportarlo todo, desde tener mucho, desde tener abundancia hasta pasar hambre. Por esta fortaleza espiritual y de carácter, pero esta fortaleza espiritual y de carácter no fue generada sino a través de Cristo, pues el mismo Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta expresión, este texto, pasó a ser un dicho de victoria para los cristianos, una declaratoria de fe que en Cristo todo lo podemos, todo lo soportamos y en todo somos capacitados. La disciplina del Señor ayuda a que nuestro carácter sea como el acero, firme ante cualquier circunstancia, ya sea ante el frío o el calor, ante el viento o la nieve, ante aguas tranquilas o fieros huracanes. Debemos permanecer firmes. El Señor nos enseña por cuáles caminos debemos andar. Nos enseña los mandamientos que debemos guardar y la forma en que debemos vivir para que ante las malas noticias vivamos tranquilos. Este año 2021 no sabemos lo que nos depare. Muchos han puesto su confianza en la vacuna, en los programas sociales de los gobiernos o en sus propias fuerzas y salud, y todo esto podrá fallar. Pero el que no falla, el que permanece fiel, es Dios. Y todo aquel que ha depositado su fe en Dios puede descansar en paz ante cualquier circunstancia, aunque el panorama mundial sea cada vez más oscuro. Aquel que confía en el Señor descansa tranquilo. Dice su palabra: afortunado el que tú corriges, Señor, al que tú disciplinas, al que tú le enseñas la manera correcta de vivir para que permanezca tranquilo cuando lleguen los días malos. Es notable, hermanos, cómo algunas religiones que se hacían llamar cristianas y que utilizaban el evangelio para atraer personas hacia su comunidad, muchas de estas religiones centraban sus mensajes en la prosperidad y en el empoderamiento del cristiano, en el decreto, en la afirmación, en el poder de tu propia palabra y el que si lo decretabas, sucedía. Sin embargo, estas religiones, a causa de la pandemia, han dejado de ser escuchadas. Esta pandemia también desenmascaró a falsos profetas que decían hablar por Dios y no era así. Aquellos decretos sobre sanidad o prosperidad no surten efecto, porque aquellas bendiciones no dependen, y esto, hermano, es importante, la bendición de la prosperidad o de la salud no depende de nosotros, ni del poder de nuestras palabras. No depende de si lo decretamos o no. Más bien, estas bendiciones provienen de Dios y por el poder de su palabra. Dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, solamente de Dios. A nosotros solo nos queda pedir
el favor inmerecido por parte de Dios, otorgado a nosotros por su gracia, amor y misericordia, y porque Dios es bueno. El falso evangelio de la prosperidad enseña que en Cristo ya no hay más sufrimientos, ni dolor, ni llanto, ni calamidades. Es muy conocido el dicho, pare de sufrir. Sin embargo, el evangelio de Cristo anuncia lo contrario. Efectivamente, padeceremos aflicciones, pero no como todo el mundo, sino con la compañía de Dios. Hay varios pasajes en la Biblia que nos enseñan esto, como Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo indudablemente padeceremos aflicciones, creamos en Dios o no. Seamos cristianos o no, vendrán a nosotros aflicciones. Seamos siervos del Señor o seamos congregantes, nos vendrán aflicciones. Esto me recuerda a una historia o un testimonio de un hermano que fue diagnosticado con cáncer terminal a los pocos días de haber entregado su vida al Señor. Él confesaba que estaba confundido. Creía que al entregar su vida al Señor, todo sería mejor. De por sí le iba bien y creía que al entregar su vida a Cristo, pues todo iría de mucha mejor manera. Pero para él, en su confusión, no era así. Creía que había sido una mala decisión entregar su vida a Dios porque de pronto se le presentó el cáncer. Y en su confusión acudió a un hermano que le explicó lo siguiente. Este hermano le dijo a aquel varón con cáncer, tú invariablemente ibas a tener cáncer, invariablemente te lo iban a diagnosticar. La diferencia radica en que ahora Dios está contigo y esto que estás pasando no lo pasarás solo. La diferencia entre el que cree y no cree en Dios es su presencia. Es la bendición de lo que conlleva conocer a Dios, orar hacia Él, cantarle, confiar en Él. Al final, este varón murió de cáncer. Dios decidió no sanarlo. Pero es un claro ejemplo que en el mundo tendremos aflicciones con Dios o sin Él. La diferencia es que al estar con Dios, todo lo podemos, todo lo soportamos, porque Cristo nos fortalece. Dice el Salmo que tomamos como base en esta predicación, si el Señor no me hubiera ayudado, habría sido destruido, aunque yo dije, resbalan mis pies, tu fiel amor, Señor, vino a ayudarme. El salmista declara que estuvo en una situación crítica, seguramente sentía su destrucción total, pero el fiel amor de Dios vino en su ayuda. El fiel amor de Dios. Todo aquel que ha sido salvado ha experimentado este atributo divino. Un amor que ha sido motivo de muchos cantos, salmos, himnos, poesía, de muchas cosas. Y justo hay un canto que dice, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. En este canto se describe al amor de Dios como cuerdas fuertes que sostienen, que no dejan caer a todo aquel que siente que resbalan sus pies, o incluso aquel que ha caído. El amor de Dios son como cuerdas que lo levantan y lo sostienen. El amor divino siempre está presto para ayudarnos. Y justo este atributo divino hace referencia a que Dios establece relaciones con sus criaturas para concederles todo el bien posible, de manera desinteresada, incesante y perfecta. Este es el amor de Dios, desinteresado. Este es el amor de Dios incesante. Aunque la Biblia nos dice que en este mundo tendremos aflicciones y en verdad los estamos viviendo, también podemos contemplar cómo el amor de Dios nos brinda
todo el bien posible, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Además, sabemos que la voluntad de Dios para con todos es buena, agradable y perfecta. Dios en su entrañable amor está dispuesto a darnos todo el bien posible, y uno de esos bienes es la consolación y la alegría. Dice el Salmo: yo estaba muy preocupado e intranquilo, pero tú me consolaste y me llenaste de alegría. Indudablemente el año que pasó nos llenó de estrés, de preocupación e intranquilidad. El futuro no lo sabemos, es incierto, y eso también puede acarrear en nuestra vida preocupación, ansiedad, intranquilidad. Pero recordemos cómo el Señor hasta este momento nos ha guardado. Ha proveído todo lo que nos hace falta y su mano no se ha cortado para con nosotros. Cuán maravilloso es nuestro Dios, que en medio de la aflicción Él puede infundir en nosotros no solo tranquilidad, no solamente una ausencia de preocupación, sino también alegría. Y a esta capacidad de Dios de brindar al hombre alegría o felicidad, se le llama bondad. Bondad es el atributo por el cual Dios comunica la mayor felicidad posible a todas sus criaturas, de manera espontánea, incesante y perfecta. El Señor Dios no solo calma la tempestad, no solo sacia los estómagos hambrientos, no solo da lluvia a su tiempo o hace salir su sol cada día sin más, como si realizara un trabajo de mantenimiento a su creación, sino que también brinda la mayor felicidad posible a sus criaturas. El Salmo 104, cuyo título es Jehová cuida a su creación, muestra cómo el Señor no solo sustenta a las cosas creadas, sino que también satisface el corazón del hombre. Realmente no sabemos qué depara este año nuevo. Realmente las cosas siguen igual. El semáforo epidemiológico sigue en rojo. Aunque la vacuna ya está aplicando aunque la vacuna ya se está aplicando, en las noticias se ha anunciado una nueva cepa del virus contra la cual dicha vacuna no tendría la misma efectividad. El agua cada día está escaseando más, y en el mes pasado entró a cotizar en la bolsa de valores como un bien material, así como el petróleo. El panorama político continúa cambiando para beneficio de la maldad del hombre. El hecho de que haya ganado el nuevo presidente estadounidense Joe Biden alertó debió de alertar a muchos cristianos, ya que el día en el que se anuncia la victoria del nuevo presidente estadounidense, las plazas se llenaron de homosexuales, lesbianas, transgénero, etc. El panorama político continúa cambiando para beneficio de la maldad del hombre. En verdad, el panorama profético está cumpliéndose y por lo tanto, Cristo viene pronto. En lo que el Señor llega, ¿cuál será nuestra actitud? ¿De miedo o temor al mundo y lo que pasa en él? ¿De desesperación e intranquilidad? ¿De falta de fe y de confianza en el Señor? ¿O haremos nuestra la palabra de Dios que exhorta, consuela y edifica? Al inicio de este año, recordemos las grandezas de nuestro Dios. Recordemos sus atributos, su carácter, sus nombres. Escudriñemos la Biblia, que es su palabra, y afirmemos nuestra fe en él. Para el inicio de este año, recuerde este Salmo 94. Afortunado, Señor, al que tú corriges. Probablemente este año llegarán cosas peores. Pero si son disciplina del Señor, hermano, sintámonos afortunados, porque Él nos enseña la manera correcta de vivir para que permanezcamos tranquilos cuando lleguen los días malos. Recuerde, hermano, también cómo
en los momentos críticos, en las situaciones límites de nuestra vida, cuando sentíamos que nuestros pies resbalaban, el Señor vino pronto a ayudarnos con su fiel amor. Recordemos cómo el Señor ha infundido a nuestra vida paz, tranquilidad, consuelo. En los momentos de intranquilidad y preocupación, el Señor vino a consolarnos. Este año probablemente nos deparen muchas cosas, pero recordemos que el Señor permanece fiel a sus palabras, permanece fiel a sus promesas. Así que, hermano, yo le invito a que en esta hora hagamos una oración de confianza en el Señor, pidiéndole su bendición para este año. Dice un proverbio que que confiemos en Él, que depositemos en Él todos nuestros proyectos, que no nos fiemos en nuestra propia prudencia, sino que encomendemos a Él todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas. Y me parece que este año que inicia debemos de dejarlo en las manos de Dios completamente. Hagamos esta oración. Señor eterno, te doy gracias por tu palabra, porque ciertamente tu palabra consuela, tu palabra edifica, también exhorta a que confiemos más en ti. Es cierto, Señor, que la situación y el panorama podría oscurecer nuestro entendimiento, pero te rogamos, Señor, que tú seas con nosotros, que nos ayudes a cimentar nuestra vida en ti y en tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es vida, tu palabra, oh Dios, vivifica. Te rogamos, Señor, que tomes en tus manos este año que viene. Toma en tus manos nuestros planes, nuestros proyectos. Anhelamos, Señor, que sean conforme a tu voluntad. Guíanos, dirige nuestras decisiones, gobierna nuestros sentimientos, rige nuestros pensamientos, Señor, para que cada cosa que hagamos, pensemos o digamos, sea conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no ofenderte. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti, a permanecer fieles, a ser cada día mejor cristianos para tu gloria y para tu honra. Padre eterno, en tus manos están las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras familias. Sé tú nuestro proveedor, como hasta ahora lo has hecho, Señor, como hasta ahora tu mano no se ha cerrado para darnos bendición. Sigue bendiciendo, Señor, a tu pueblo. Guárdanos de todo mal. Y si a ti te place el que por nuestra casa pase la enfermedad, la escasez o incluso la muerte, Señor, tú nos das consuelo. Tú darás consuelo y alegría a nuestros corazones, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermano, concluimos este momento de tema dominical y les invito a que juntos leamos el Salmo 23. Este salmo, hermanos, que se ha vuelto quizá una tradición por parte de la iglesia cristiana, recitarlo al final de los cultos, pero es más que una tradición, hermanos, es una confesión de fe. Y como tal, recitémoslo en este día. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan la paz de Dios.